es contribuir con la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, en este caso particular de las agencias de viaje y turismo que buscan prestar el servicio de turismo de aventura. En este caso, dadas las particularidades del servicio, el riesgo que implica para el turista y, digamos, cierto nivel de complejidad en comparación con otras autorizaciones que emite el MINCETUR, es que hemos empezado el año con esta jornada de apoyo y asesoramiento a prestadores de servicios turísticos, específicamente para turismo de aventura, ¿no? Porque hay una serie de formatos, de anexos que tienen que ustedes completar para poder realizar la solicitud respectiva. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a contar con la presencia de Ruth García, que es abogada de la División de Normatividad y Calidad Turística, para que pueda explicarles sobre los procedimientos y los requisitos que tendrían que desarrollar para poder prestar ese servicio. Como sabemos, esa autorización es regional. En este caso, la mayoría de personas entiendo que vienen de Lima Metropolitana, ¿no? Y vamos a ver también cuáles son las modalidades de turismo aventura autorizadas para Lima Metropolitana. La mecánica que vamos a tener un poco es, va exponiendo, si tienen alguna duda o consulta, levantan la mano y le damos la palabra. Vamos a tratar de sistematizar un poco también las intervenciones porque de seguro que va a haber algunas consultas de carácter general que vamos a poder resolver en ese momento, y si hubiera alguna particularidad de algún caso muy específico de alguna empresa o alguna persona presente que quiera hacer una consulta, al final del evento, tanto yo como Ruth vamos a estar para poder atenderlos de manera personalizada con algunas preguntas más específicas, ¿no? Pero sin más, lo dejo con Ruth García para que proceda con la presentación. Bueno, empezamos, ¿no? Como bien muchos saben y otros por primera vez, el marco del turismo de aventura se rige, para empezar, para poder realizar, prestar el servicio de turismo de aventura, necesariamente tiene que ser una agencia de viajes formal. ¿Qué quiere decir una agencia de viajes formal? Que tenga RUC y licencia de funcionamiento y que haya presentado su declaración jurada ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o si la agencia opera en alguna región, que haya presentado esta declaración jurada ante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de la región correspondiente, ¿no? El marco, empezando que primero tiene que ser agencia de viaje formalmente constituida para poder prestar este servicio de turismo de aventura. Luego que tenemos, digamos, el gorro, que es una agencia de viaje, pasamos a la norma específica, que es el Decreto Supremo 005-2016, que la cual ha sido modificada este año por el Decreto Supremo 001-2019 MINCETUR, en el cual establecen disposiciones administrativas para la seguridad y la prestación del servicio de turismo de aventura, a través de agencias de viaje y turismo, como ya bien les mencioné, debidamente autorizadas por el órgano competente. Para que tengan, órgano competente va a ser una palabra que siempre van a ver durante el transcurso de todas las diapositivas. ¿El órgano competente quién es? A nivel de Lima Metropolitana es MINCETUR, en tanto no se transfieran las funciones a la Municipalidad de Lima Metropolitana, y a nivel de regiones son las direcciones regionales de comercio exterior y turismo o gerencias regionales de comercio exterior y turismo de cada región. Ese es órgano competente. Ahora, el turismo de aventura es una actividad que es realizada por los turistas para explorar nuevas experiencias en espacios naturales o escenarios al aire libre, que implican un cierto grado de riesgo, así como destreza y esfuerzo físico. El marco normativo que nos regula, cuáles son las funciones de la DIRCETUR, o sea, los órganos competentes, cuáles son los requisitos para prestar este servicio, cuáles son las condiciones de seguridad. Las funciones de los órganos competentes son: autorizan los lugares para desarrollar el turismo de aventura, expedir el certificado de autorización de las agencias de viaje, fiscalizan a las agencias de viaje y turismo los equipos, personal e instalaciones y la infraestructura donde prestan este servicio. Coordinan también con instituciones públicas o privadas las acciones necesarias para el cumplimiento del reglamento. Otro aspecto que nos regula la norma son los requisitos para prestar este servicio. Dentro de ellos está el contar con el certificado de autorización. Hay un artículo de la norma que más adelante lo veremos, que especifica, independiente, además de ser agencia de viajes, son requisitos específicos que deben contar para poder brindar este servicio turístico de aventura. También deben contar con personal y equipos idóneos, deben contar con un manual interno de operación, un programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, un programa de mantenimiento de equipos, un registro de incidentes o accidentes y equipo de primeros auxilios. Dentro de las condiciones de seguridad que nos establece nuestra norma, es la obligación de brindar una charla de información y orientación al turista. Otra obligación es de mantener permanentemente actualizados los documentos de gestión de riesgos
la obligación de comunicar ante la red de protección al turista. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan todavía? Sí. La obligación de comunicar ante la red de protección al turista y a la red regional de protección al turista la ocurrencia de incidentes y o accidentes. ¿Ustedes conocen qué es la red de protección al turista? ¿Han escuchado qué es la red? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es la red de protección al turista? La red de protección al turista es un órgano colegiado que pertenece al Viceministerio de Turismo. Es un órgano colegiado conformado por diferentes instituciones. Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes, estamos nosotros, Ministerio de Comercio y Turismo, entre otras, que coordinamos acciones conjuntas para velar por la seguridad de los turistas. ¿Sí? Y esto funciona a nivel nacional. Depende jerárquicamente del Viceministerio de Turismo. ¿Quién lo realiza? Es un órgano colegiado, como le digo, está liderado por nosotros. Pero Sí, así es. en provincia, Cada viceministerio, cada órgano competente. Dentro de las condiciones de seguridad también está la obligación de suscripción de formatos de aceptación de riesgos. Ustedes ya les mencioné el decreto supremo que aprueba el tema de turismo de aventura, pero además la misma norma establece que a través de una resolución ministerial el MINCETUR autorizará las modalidades de turismo de aventura, que entre ellas son, las podemos ver en pantalla, está ala delta, barranquismo, buceo, cabalgata, canopies o zipline, ciclismo, esquí, escalada, espeleología, kayak, kitesurf, parapente, puentismo, rappel, sandboard, tabla a vela. Ahora, estas son las modalidades de turismo de aventura que pudimos identificar, es por ello que emitimos la resolución ministerial. Independientemente de ello, se pueden ampliar esta lista siempre y cuando pueda ser identificada por algún órgano competente, o de repente a solicitud de un privado o público, una solicitud dirigida al ministerio para nosotros poder ampliar esta lista. Sí. Consulta, tenía entendido que solamente las operadoras de turismo, agencias operadoras de turismo de aventura o operadoras de turismo podrían ofrecer los servicios de turismo de aventura. ¿Eso sigue en pie o todas las agencias pueden hacerlo? Las operadoras, porque son las que brindan el servicio. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el marco general, el reglamento de agencias de viaje y turismo. Mayorista, minorista, operadores. Y quienes brindan directamente servicio al turista son los operadores. Entonces tendría que ser las agencias de viaje o operadores de turismo. Ah, eso quería aclarar porque no decía exactamente. No. Lo que pasa es que como tenemos el gorro general, que es el reglamento de agencias de viaje y turismo, y nos establece, nos define qué es la mayorista, qué es la minorista, qué es el operador, únicamente operador es el que puede brindar servicios directamente al turista. Entonces la única forma que tiene que ser brindadas a través de una agencia de viajes y turismo clasificada como operador. ¿Sí? Una pregunta, por favor. Sí, claro. Aquí se está definiendo el turismo de aventura. Correcto. ¿Tiene alguna relación con que tengan ustedes de repente con deporte de aventura? Porque veo muchas de las actividades que están en esas fotos que yo creía que en algún momento las colocaron dentro de esta categoría. Entonces, no sé si las que plasmas en la diapositiva son las únicas o están pensando en otras más. O sea, como lo mencioné hace un momento, ¿no? A la fecha son estas las autorizadas. Sin embargo, en el desarrollo de las actividades, porque siempre se presentan nuevas modalidades de turismo de aventura, el órgano competente o algún público, una persona cualquiera, alguno de ustedes de repente identifica alguna, puede solicitarlo al ministerio, ¿no? Con el sustento debido, dirigido a la Dirección General de Política de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo, y nosotros evaluamos para poder emitir una nueva resolución ministerial para ampliar el listado. Estas no son las únicas y no puede haber más, no. Pueden ser incluidas más y seguramente seguirán incluyéndose, ¿no? Claro, al respecto, como dices bien, hay una vinculación con los deportes de aventura, porque sí, efectivamente, finalmente es una actividad deportiva, sino que la particularidad del turismo es que hay una contraprestación y es prestado forma parte de un servicio turístico, en este caso, bueno, forma parte del servicio de una agencia de viaje. De ahí la denominación de turismo de aventura. Esta lista de modalidades se han identificado en base al nivel de incidencia que se da en el país, digamos, cuáles son las prácticas más recurrentes, ¿no? Cuáles se practican con mayor recurrencia en regiones a nivel nacional. Se identificó, se hizo el centro respectivo y se hizo este listado, ¿no? Como bien dice Ruth, esta lista se va a ampliar, ya se está evaluando la ampliación por recomendaciones de algunas regiones, algunos casos particulares, ya se está evaluando nuevas modalidades. Las que sí no entrarían en su momento como turismo de aventura son aquellas que, por ejemplo, las modalidades de deportes off-road
o las modalidades de, digamos, que usan un motor. Caso, por ejemplo, ¿no? los ultralivianos, que son aviones ultralivianos pero son motorizados, en ese caso las autorizaciones sí vendrían por parte del MTC, no del Inchetur. Esas sí van a estar exceptuadas. Te comento esto porque he leído algunas resoluciones de ustedes, algunos decretos supremos, y, por ejemplo, la definición de turismo aventura implica actividades al aire libre. Entonces, creo que cada una de esas actividades debería estar categorizada por el riesgo que éste implica, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Que no está mapeado ahí, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si te quieres hacer una práctica de yoga en algún ambiente natural, que ustedes lo van a definir como turístico? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es turismo aventura? ¿Es deporte aventura? ¿Es simplemente voy y practico yoga? Claro, o sea, vendría a ser una actividad, como digo, o sea, es por el nivel de riesgo que representa. A eso voy, o sea, ¿cómo como Minesetur califican ese tipo de actividades? Porque te puedo dar más ejemplos. Básicamente por el nivel de riesgo, ¿no? En este caso que mencionas, bueno, yoga en realidad no es una práctica, no es una actividad muy usual como parte de un servicio turístico, y digamos no hay información histórica que nos permita, digamos, que pueda servir de sustento para... Ya, voy un poquito más allá. Imagínate que hagas yoga en Rupak o Marcahuasi, que implica caminar en altura, implica hacer trekking de repente, como comúnmente lo llaman hoy día, que bueno, hay definiciones de trekking, senderismo, otro tipo de actividad, no solamente caminar. Entonces que tú tengas que identificar diferentes riesgos, porque pueden ocurrir, la gente ve suele tomar, qué sé yo. Así es. Pero finalmente estás mezclando actividades. Exacto. Entonces, eso es lo que de alguna otra forma planteo, y me interesaría saber cómo es que lo ven ustedes, porque de repente no necesitas ser un operador turístico o una agencia de viajes para hacerlo, sino te vas a SUNAT y lo registras como una empresa de actividades recreativas y deportivas al aire libre, o como una empresa de, no sé, cualquier otro tipo, o como de repente una empresa de yoga. Exacto, o sea, ¿No? sí, Entonces pero te vas viene un poco por la modalidad, cómo se opera, o sea, Claro. cómo comercializas. Claro, pero si tú ¿cómo lo vendes sé como esa un servicio definición? turístico, como parte de un paquete turístico, y dirigido, bueno, ya digamos, está calificado como turista, ya vendría a ser... ¿Y qué es un paquete turístico? O sea, imagínate que yo no te ofrezca alimentos, imagínate que no te ofrezca de repente servicio de transporte y sí alimentos. No es necesario, porque el operador turístico puede operar directamente solamente la actividad a la cual hace referencia, ¿no? Pero si ya tú tienes un viaje organizado, que es, digamos, la palabra clave, como dices tú, te voy a recoger de un punto, te voy a trasladar, vas a hacer la actividad, te voy a retornar, va a haber una contraprestación por ese servicio, ya digamos, puedes hablar de un viaje organizado, que es lo que hace una actividad propia de la agencia de viajes, ¿no? Pese a que tú buscases de repente constituir la agencia o no, la empresa, bajo otro SIU tal vez, ¿no? No sé, servicios diversos, un ANSP, per se, por la naturaleza, el tipo de servicio que estás brindando ya calzaría dentro de lo que es un viaje organizado, y bueno, no, digamos, tendrías que obtener esa autorización. Primero como agencia de viaje y luego como turismo. Igual me gustaría profundizar en esas definiciones, porque igual sé que existen empresas que para transportarse no usan una van, por ejemplo, de transporte turístico, sino transporte de pasajeros, y finalmente pueden no ser agencia de viajes o operador turístico. Entonces... Claro, sí, bueno, ese es otro tema. Por eso, o sea, hay varias cosas que analizar, ¿no? Sí, Perdón, sí, por ejemplo, Estoy- si utilizan una van, que quede claro, el tema de transporte no lo fiscalizamos nosotros, no es el MTC, ¿no? Y tendría que ser un transporte turístico terrestre, una empresa calificada como tal, empresa de transporte turístico para brindar ese servicio. Sí, podría serlo. No tiene que ser, la norma lo establece. Lo será, ¿no? Pero el permiso es... El Y permiso los es permisos distinto. son sectoriales diferentes, efectivamente. Ese es contra el Ministerio de Transportes, nosotros tenemos otro tipo de... Totalmente, pero es parte del paquete que él habla. Ujú. Es parte del paquete. También yo te estoy brindando servicio de transporte, también te estoy brindando desayuno, sabes de dónde lo saco, pero te brindo servicio de desayuno. Claro, depende del de comer. paquete que hagan. Entonces, esas definiciones todavía a mí me quedan un poco en la nube. Me gustaría ahí aterrizarlas. No sé si leyendo sus normas o con mayor información que den aquí en esta posición. Disculpen a todos si se ha quitado mucho tiempo, pero me parece Otra interesante. pregunta.
Lo que es avistamiento de aves y cetáceos, ¿eso también lo consideran como turismo de aventura o no? No, pues van a entrar como modalidades especializadas, ¿no? En realidad ahorita se están haciendo los estudios de justamente en esos dos aspectos, aves y cetáceos, para evaluar un poco el nivel de riesgo, pero en el caso de aves, preliminarmente se estoy relatando que no creo que entre turismo de aventura por el nivel de riesgo que implica. No implica, digamos, el nivel de riesgo que tiene dentro de la operación habitual que se da a la observación de aves o el avistamiento de aves, no implica un nivel de riesgo tan alto como para ser considerado turismo de aventura. Y en el caso de la pesca deportiva, Pesca deportiva también es uno de los aspectos que se está evaluando. ¿lo están evaluando? Sí, exacto. Sería dentro junto con récord. Sí, digamos, hay varias opciones de combinación en realidad. Claro, pero un avistamiento de aves implica también riesgo. Ustedes pueden tener en cuenta de que para ir a un lugar, o sea, puede Claro, haber tiene que hacer un depredador, trekking puede haber un primero. serpiente, puede haber, entonces, eso es un En realidad, como hace un momento se les mencionó, o sea, esta lista puede ser ampliada y si alguno de ustedes considera, de repente alguno de ellos debe ser considerado en esta lista, con el debido sustento técnico, lo pueden hacer llegar a nosotros realizamos la evaluación correspondiente. ¿Sí? Sí, joven. ¿Y el caso de canotaje? Sí, bueno, no está dentro de la lista de modalidades, pero tiene una regulación específica. Su propia O sea, en el norma. caso del canotaje es muy particular porque fue, digamos, la primera modalidad Sí. que se autorizó, es la norma data, es anterior a turismo aventura. Sí. No está en esa lista porque, digamos, específicamente no es con esa norma, pero muchos de los formatos, de la modalidad, cómo se solicita la autorización y todo eso es bastante parecido. Si quieres, al final te puedo pasar las normas de turismo aventura, son bastante similares en realidad, son normas hermanas, pero sí también, particularmente para canotaje hay una regulación que también hay que cumplir igual procedimientos similares. Sí. Para continuar, para la aprobación, identificación y autorización de los modelos de turismo de aventura y los lugares para su desarrollo, ¿no? La aprobación de las modalidades, como ya se dijo hace un momento, se realiza mediante resolución ministerial del sector, ¿no? Para la identificación y autorización de los lugares y la instalación de la infraestructura, la identificación está en manos del órgano competente y estos a su vez autorizarán los lugares en los cuales se desarrollarán la o las modalidades de turismo de aventura en el ámbito de su competencia. ¿Sí? Si el órgano competente u otra persona natural o jurídica identifica alguna modalidad, es lo que les comentaba, ¿no? Esto es expresamente sacado del texto de la norma. Si el órgano competente u otra persona natural o jurídica identifique alguna modalidad de turismo de aventura no aprobada por el MINCETUR, solicitará su aprobación con indicación de sustento técnico respectivo, la cual deberá ser presentada a la Dirección General de Política y Desarrollo Turístico del MINCETUR para su aprobación. Eso está extraído textualmente de la norma. Entonces, si alguno de ustedes, que escucho que tienen varias dudas o de repente consideren que sí debe estar incluido, gustosos aceptamos su propuesta, ¿no? Con el sustento técnico correspondiente. Sí, Una por favor. consulta, si la empresa está basada en Lima y quiero hacer una ruta en bicicleta que incluya, por ejemplo, toda la ruta sur, Sí. que partimos de Lima pero nos vamos a Ica, pasamos por Arequipa, Puno, Cusco, aquí, ¿cuál sería el órgano competente? ¿El MINCETUR o tendría que hacer el trámite aparte en cada DIRCETUR? En este caso, sí tendría que hacerse el trámite, digamos, por cada gobierno regional, cada DIRCETUR, pero los formatos que veas tanto del personal como del equipamiento, que digamos es un poco la parte, y el manual de operaciones, que digamos es la parte de repente más compleja de elaborar de todos estos formatos, van a ser válidos para todas las entidades. Básicamente es hacer la solicitud, o sea, presentar la solicitud en cada gobierno regional, pero la evaluación de equipos, de formatos, de manual de operaciones, podría ser una sola, porque por un tema de principio de cooperación entre entidades del sector público, podríamos hacer válido, digamos, lo que se evalúe en MINCETUR, si te aprobamos los formatos, el personal, todo, podría hacerlo válido en las otras regiones. Pero tendría que hacer el trámite en cada uno de los DIRCETURes, ¿correcto? Sí, si operas en más de una región, sí. Ya. Tengo entendido que para poder presentar los papeles en cada DIRCETUR tengo que tener agencia, operadora, o sea, yo como operador en Lima no puedo presentarme en DIRCETUR Cusco. Entonces, ¿cómo funciona en ese caso? También por un principio de cooperación creo que lo podemos hacer válido. Bueno, si tu sede estuviera en Lima, digamos, podría verse de alguna manera. En realidad es un caso bastante particular. Sí, porque lo pregunto porque hace un año estoy tratando de sacar los permisos, pero nunca me dan una respuesta. Ya, vamos a evaluarlo, pero sí, yo creo que sí, o sea, el
mecanismo regular es eso, que cuentes con una sede en cada región, pero por un principio de cooperación creo que podría hacerse un análisis legal específico de tu caso y ver si es factible que, digamos, tienes un solo punto de operación, que sería en este caso en Lima, puedes hacer este recorrido, ¿no? Porque forma parte, finalmente es un solo circuito que haces, ¿verdad? No es que salgan distintos grupos de cada región. Sí, un solo circuito. Es un solo grupo que sale desde Lima y ese todo el circuito. Lo que sucede es que lo pusimos que cada gobierno regional identificará y localizará los lugares porque ellos mejor que nadie conocen específicamente los niveles de riesgo y los lugares donde podrían transitar, ¿no? O sea, nosotros no podríamos Lima saber, no sé, por dónde pasan por Arequipa, ¿no? Por eso es competencia de cada gobierno regional. Por eso específicamente quienes, digamos, aprueban la modalidad en general somos nosotros, pero esa modalidad específica, donde el lugar donde va a operar, es competencia del gobierno regional. ¿Y el especialista que define eso, quién lo pone? Para definir las zonas, en realidad es la legislatura en cooperación con otras entidades del sector público, municipalidades e incluso el sector privado, ¿no? Los casos, caso Cusco, caso Lima, por ejemplo, que hemos evaluado, se invitan, por ejemplo, a APTAE, que es la Asociación Peruana de Turismo y Aventura, ¿no? Los operadores de turismo y aventura, las municipalidades locales, para que puedan ver si también no hay alguna incompatibilidad de la zona, de repente si se autoriza una ruta para ciclismo en una zona que es de conservación o de repente que está declarada como patrimonio cultural, es una zona intangible, no se podría autorizar. Quien conoce mejor el territorio, digamos, es la municipalidad de esa localidad. Por tanto, se hace en cooperación con esas entidades. Digamos, no es la Dicetur sola la que define, sino es en cooperación con otras entidades del sector público y también representantes del sector privado. ¿Y cuánto tiempo demora esa solicitud? La solicitud por el procedimiento es un máximo de 30 días. 30 días. No puede pasar, cualquier procedimiento administrativo no puede pasar de 30 días, ¿no? En realidad podría haber alguna ampliación si es que la solicitud te comunica que hay alguna ampliación de información, de repente hay una información que no hayas apuntado. En ese caso podría ampliarse un poco, porque se envía el oficio indicando que absuelvas esa falta de información y se podría ampliar por un periodo, dependiendo un poco cuánto tardes tú en responder, pero no es mucho lo que se dilata. Entonces, el procedimiento normal es un máximo de 30 días. Para precisar un poco más tu pregunta. Sí, es una norma de alcance general, el procedimiento administrativo general. Una entidad del sector público puede tardar más de 30 días. La ley 27444 es la ley de procedimiento administrativo general. Para precisar un poco más, el artículo 5.2 de la norma establece justamente lo que Paul está explicando, ¿no? El órgano competente identifica y autoriza los lugares en los cuales se desarrollarán la o las modalidades de turismo de aventura en el ámbito de su competencia, indicando como mínimo el departamento, provincia y distritos respectivos, condiciones climatológicas, hidrológicas de ser el caso, geográficas, de accesibilidad y seguridad. Para tal efecto, coordinará con representantes de los gobiernos locales, gremios del sector turismo, entidades deportivas u otras entidades públicas y privadas. O sea, no solamente un especialista, es en coordinación con diferentes entidades especializadas en las materias. Sí. Por favor, disculpe. ¿Y el sustento técnico qué tipo de profesional es el que lo realiza? Ustedes en realidad, por ejemplo, me están diciendo, por ejemplo, avistamiento de aves, el señor me está diciendo que de repente hay cierto nivel de riesgo, entonces al momento que presentan la solicitud tendrían que sustentar qué niveles de riesgo consideran que pueden ser incluidos dentro de la modalidad de turismo de aventura. O sea que uno mismo lo puede hacer, no requiere de un profesional técnico. No, la norma no lo requiere, basta que tenga un sustento técnico. Digamos, no hay la necesidad, tal vez eso se refiere la consulta, de que esté caso, por ejemplo, de los planos para la licencia de edificación que tiene que estar firmado por un arquitecto o un ingeniero colegiado. En este caso no es necesario una firma de ese tipo. Sí. ¿no? Solamente justificar, es como una justificación, ¿no? ¿Por qué se está solicitando este tipo de...? Exacto, y hay una serie de formatos que va a tener que llenar, ¿no? Que evaluar, que en este caso sí es que normalmente quien opera el servicio ya tiene conocimiento de los riesgos que implica eso, ¿no? Un especialista en turismo, un guía, un profesional que, digamos, ya trabaja como operador, de hecho ya conoce los riesgos que implica de acuerdo al circuito que hace. Eso es algo que hay que tener en cuenta, es que los riesgos no van a ser estándar para todas las agencias por modalidad, sino va a depender mucho del lugar donde opere, de la ruta que tome, porque puede pasar por una vía, por en el caso de ciclismo, por ciclovía, el riesgo es mucho menor, a pasar por una ladera de cerro, ¿no? De hecho los riesgos son distintos. Por eso no es necesario la firma de un profesional técnico, es justificar, es una justificación. Exacto, sí, pero igual tiene que ser alguien que conozca de las condiciones de la operación del servicio. ¿Bajo la ciudad? ¿Perdón? Pero ¿cómo definen en ese caso, por ejemplo, si yo
pongo la justificación o la explicación técnica, yo conozco el ambiente donde se va a desarrollar, pero ¿cómo validan eso ustedes? Porque deben de tener un personal. En el caso del Micetur, claro, sí. Tendrán que ir ellos. Dentro del Micetur, las personas que evalúan, sí hay especialistas en la materia. Pero, digamos, quien elabora los documentos, que en este caso es la agencia, sí podría requerir, si así lo considera pertinente, la asistencia de repente un especialista en análisis de riesgos o en seguridad laboral, ¿no? Que a veces conoce, tiene el expertise en elaborar ese tipo de documentos, pero digamos no es un requisito que se establezca en el reglamento de que tenga que estar firmado por un ingeniero o un especialista en tierra. Es más, nosotros mismos al momento de realizar la evaluación no solamente nos basamos, digamos, en la información proporcionada por ustedes, sino nosotros, adicional a nuestros especialistas, si tenemos alguna duda de un tema específico, coordinamos con las entidades correspondientes o con los especialistas correspondientes, si no lo tuviéramos en el momento. Una pregunta, ¿la licencia de funcionamiento es nacional, digamos, la general como agencia de viajes? ¿Esa licencia no se tiene que sacar por cada región? A ver, la licencia de funcionamiento es otorgada por las municipalidades. Ante nosotros se presentan con RUC y ya con licencia de funcionamiento para empezar a operar. Entonces, con nosotros solamente tienen que llenar un formato, una declaración jurada de cumplimiento de requisitos mínimos como agencia de viajes. Y eso es incorporado en el directorio nacional. Ahora, si operan en Lima... Para el caso de algunos operadores o agencias que no tienen un local comercial, un municipio no te puede dar una licencia de funcionamiento si estás en una zona urbana, digamos, si es una empresa que trabaja por internet en una zona urbana, no puedes sacar esa licencia, y por ende no puedes sacar el permiso, ¿no? Sí, en ese caso no, es un requisito, años, ¿no? es un requisito indispensable en realidad contar con la licencia de funcionamiento. En algunos casos no es necesario que sea como tal, como agencia de viaje y turismo, sino podría ser como oficina administrativa. Entonces podría ser válido para que puedas presentar esa licencia cuando realices la solicitud si es el caso de Lima Metropolitana en el Micetur o en la región que corresponda. Y si es que tuviera operaciones en Lima y en provincia, ¿se tiene que sacar ese permiso en las regiones tampoco? Sí, si tuvieras más de una sede, digamos, si no fuera el caso particular con el señor que digamos, todo sale de Lima, es el mismo grupo que sale de Lima, hace el circuito y regresa todo desde Lima, es un caso particular. Pero si en tu caso tienes equipos en Lima, tienes equipos, no sé, digamos, haces canotaje en Lima, pero sí en una Huanal y en provincias, haces canotaje de repente en Apurímac y en Cusco y tienes equipos, tienes personal en todas las sedes, sí tendrían que ser autorizaciones independientes por cada sede. Hay un punto importante que la norma nos establece, es la parte de abajo. La edificación de infraestructura, ¿no?, por parte de personas jurídicas, de derecho público y o privado, para facilitar la prestación del servicio de turismo de aventura en espacios públicos y o privados, debe contar con los permisos y licencias expedidos por el gobierno local respectivo. Si ustedes hacen alguna edificación, digamos, para poder prestar este servicio de turismo de aventura, necesariamente deben contar con la autorización municipal correspondiente. No es que vayan, ustedes piensan que es segura esta roca y instalan ahí, no sé, una infraestructura. Esa instalación tiene que tener la autorización municipal correspondiente. ¿Sí? Sí, que son pocas las modalidades en realidad que requieren eso. Normalmente se hace un ambiente abierto, por ejemplo, para hacer ciclismo no necesitaría la licencia de funcionamiento porque es un espacio público, pero sí, específicamente en el caso de canopy o zipline, que sí se instala infraestructura sobre la cual se hace la actividad. En ese caso específico sí tiene que haber una licencia de edificación, la licencia de funcionamiento por parte de la municipalidad para esas instalaciones. Así es. Para escalada, si es escalada en roca en un ambiente al aire libre, no habría una licencia. Pero si es canopy o zipline que instalas infraestructura, sí. Continuamos. La norma también establece cuáles son los requisitos del personal que prestará este servicio, ¿no? Deben contar con el certificado de competencias laborales, que acredite que reúne las competencias necesarias para instruir al turista y facilitar la charla de información y orientación. Asimismo, debe contar con un certificado que acredite conocimientos de primeros auxilios. Este certificado debe tener una capacitación mínima de 16 horas, debiendo ser expedido por una entidad autorizada por el Estado, ¿no? Finalmente, este personal contratado por las agencias de viaje y turismo para el desarrollo de esta modalidad debe ser responsable de la conducción y asistencia a los turistas, deberá ser capacitado por el titular de las agencias de viaje y turismo en la aplicación del manual interno de operación, programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, en el programa de mantenimiento de equipos y en el registro de incidentes y o accidentes. Una pregunta. Sí.
¿Quién te da el certificado de justo ahí primeros auxilios? Ahorita el de primeros auxilios, bueno, hay Cruz Roja, hay hospitales, hay clínicas que realizan eso. Básicamente pero la mayoría de certificadoras de APA, o sea, asistentes de primeros auxilios, es por 12 horas. Sí, lo que pasa es 16. Lo que pasa es que el caso particular de Turismo Aventura, el de APA no tiene RCP. Es un nivel muy básico. Exacto. Entonces por eso es que se pide el 16 horas, porque probablemente hacen una noticia. Lo que han hecho en algunas empresas con regiones en que sabemos que han pedido autorización es hacer, digamos, solicitar un curso especial con cierta particularidad, ciertas características que cumpla con las 16 horas. Normalmente son, digamos, la Cruz Roja o entidades clínicas. Caso Cusco, por ejemplo, hicieron con una clínica y con unos especialistas también bomberos, diseñaron un curso, digamos, a medida. Pero yo tengo entendido que los bomberos no pueden darte un certificado. No, por eso fue con la clínica, no solamente los bomberos. Ah, ya, o Tiene sea, que ser los bomberos sí, solo pero dan son y bomberos. certifica la clínica. Claro, lo hicieron conjunto, ¿no? Claro. Porque aquí tengo personal que es bombero y lleva todo ese tema de... Claro, si él tiene su certificación vigente puede presentarlo, porque los bomberos a veces, por ejemplo, los capacita la Cruz Roja, ¿no? Y tienen el certificado de la Cruz Roja, o sea, pese a que es bombero, el certificado que lo autoriza, pues, lo certifica, es de la Cruz Roja. El otro es de competencias laborales. El Ministerio de Trabajo emite unas modalidades que son los perfiles de competencia, ¿no? Eso se hace la persona que desea obtener el certificado de competencias laborales se acerca al Ministerio de Trabajo y pide esta evaluación para obtener un certificado. Normalmente es para personas que no tienen estudios específicos en la materia, ¿no? Pero sí tienen experiencia. Entonces, por eso es que se hace esta salvedad. Ahora, en tanto no haya algunas modalidades de turismo aventura específicas que ya se activa la modalidad para obtener el certificado de competencias laborales, lo pueden acreditar mediante conocimiento y experiencia. O sea, digamos, yo he trabajado prestando el servicio de instructor en ciclismo durante 10 años, tal vez. Mucho más tiempo del que tuve vigencia en la norma. En este caso, lo que haría es que las empresas donde he trabajado me emitan certificados de trabajo indicando que yo me desempeñaba en esa labor, ¿no? Entonces, en los casos que no exista el certificado de competencias laborales para la modalidad de turismo que ustedes van a brindar, pueden presentar ese tipo de documento. Al menos 3 años de experiencia específica brindando ese tipo de servicios, fungiendo esa labor, ¿no? Como instructor, por ejemplo, de ciclismo, ¿no? Fue el caso. Bueno, la norma también establece cuáles son los requisitos de los equipos para la prestación del servicio, ¿no? Ahora, la idoneidad de estos equipos debe ser acreditada por la Agencia de Viajes y Turismo, deberá contar además con un código asignado por las agencias de viaje, la cual debe informar con carácter de declaración jurada el primer mes de cada semestre la relación del equipo que utilizó para la prestación del servicio al órgano competente. Dicha información debe incluir los requisitos mínimos, la denominación del equipo, el código asignado al equipo, una breve descripción de las especificaciones técnicas, la fecha en la que fue adquirido este equipo por la agencia de viaje en el caso de ser propio, en el caso de ser alquilado, nombre completo del proveedor, domicilio y teléfono del mismo, la modalidad o las modalidades en las que utilizaron el equipo, la fecha o las fechas en las que fueron utilizados y así como los lugares. Cuando los equipos se den de baja, las agencias de viaje deberán comunicarlo al órgano competente, así como cuando incorporen nuevos equipos. El equipo de primeros auxilios deberá contar con los elementos indispensables que les permita dar una atención satisfactoria a las víctimas de un accidente o una enfermedad súbita. Estos aspectos, la denominación, el código, la descripción del equipo, que en realidad, de alguna manera, probablemente muchas empresas ya lo tengan como su inventario. Nuestro inventario, un Cardex de los equipos que ingresan y salen y las fechas en que se usan. Por temas de seguridad, por ejemplo, en el caso de poleas, cascos, arneses, los equipos ya tienen una codificación. Entonces, lo recomendable sería que usen la misma codificación para que también sirva como control de la empresa, usen la misma codificación que ya tiene el equipo para poder hacer esta relación de equipos. La denominación, las especificaciones técnicas, también ese tipo de equipos en realidad vienen ya con una certificación que tiene todas las especificaciones técnicas del equipo, ¿no? Entonces podrían usar esa misma información que provee el fabricante del equipo para que puedan incorporarla en este formato, ¿no? Que básicamente es un inventario
en el cual llevan el detalle del equipo. Lo que permite conocer es cuánta antigüedad tiene el equipo y cuándo ha sido usado. Y luego van a ver que esto se complementa con el formato de registro de incidentes y accidentes. Porque si ha habido un equipo, caso un casco, que estuvo siendo usado cuando hubo un accidente, se tiene que evaluar el equipo, que probablemente tenga que descartarse. Si es un casco, se atribuye una fisura, por ejemplo, sería un equipo que tendría que darse de baja. Sí. La norma nos señala algunos documentos de gestión de riesgo obligatorios de las agencias de viaje. Dentro de los cuales se encuentra el manual interno de operación, el programa de mantenimiento de equipos, el programa de manejo de riesgo y atención de emergencias y el registro de incidentes y o accidentes que mencionamos hace un momento. ¿Qué es el manual interno de operación? Es un documento que describe... Disculpe que le interrumpa, para terminar el dispositivo anterior, y una vez que uno presenta como agencia, ¿hay algún especialista por parte de ustedes que valide esa información? Sí, se visita a la agencia. En realidad ustedes hacen la solicitud con la relación de equipos, con todos los formatos, y luego el fiscalizador, el supervisor que se designe para la elaboración del expediente va a visitar el establecimiento y va a corroborar in situ que cuente con todos los equipos y también va a verificar todos los equipos que estén en buen estado de si hay otros, según lo define la norma. Se evalúa, digamos, todos los cascos, todos los arneses, si fueran bicicletas, todo se va a la sede donde se indica la agencia y se evalúan todos los equipos previo al otorgamiento de la autorización. Recuerden que esa información está brindada como declaración jurada, entonces cualquier información que no sea la verdadera, la válida, se inician los procedimientos sancionadores correspondientes. ¿Sí? ¿Y hay una relación de equipos mínimo que se necesita? ¿Por cada modalidad? Por cada modalidad. No, pero sí hay, digamos, cuando el especialista evalúa, si bien no hay un listado mínimo, de acuerdo a las condiciones con los papeles sí te podría hacer una observación. Por ejemplo, si yo opero zipline y no tienes arneses, te va a decir que falta ese tipo de equipamiento. Sí, exacto. Sí, entonces continuando, como les manifestaba, el manual interno de operación es un documento que describe las condiciones y procedimientos internos que se implementarán para prestar el servicio, así como aquellos que permitirán supervisar el desempeño del personal contratado para conducir y asistir al turista. Se presenta de acuerdo al formato aprobado por el Viceministerio de Turismo. El programa de mantenimiento de equipos es aquel que lista los equipos a ser utilizados para el desarrollo de cada modalidad de turismo de aventura, las instrucciones de su uso, la periodicidad y la frecuencia de su mantenimiento. El programa de manejo de riesgos y atención de emergencias es aquel documento que identifica las situaciones y riesgos de cada modalidad de turismo de aventura, las acciones que se seguirán para controlar y reducir la posibilidad de daño a los turistas, así como las acciones para la atención de emergencias. Y el registro de incidentes y o accidentes es el registro elaborado por la agencia de viajes que pretenda prestar el servicio de turismo de aventura en el que dé cuenta de los incidentes y o accidentes ocurridos durante la prestación del servicio. Es de libre acceso al turista. ¿Sí? Hay información que la agencia de viajes y turismo que presta el servicio está obligada a brindar al turista de acuerdo a la norma. Una de ellas es las condiciones físicas mínimas que requiere el turista para practicar la actividad, ¿no? Considerando la edad mínima. Los riesgos que se puedan presentar durante la prestación del servicio. Las condiciones bajo las cuales se podrá desarrollar la modalidad, el clima, los horarios, el comportamiento que debe guardar durante el desarrollo de la actividad, las medidas de seguridad que el turista debe cumplir, la información sobre el lugar donde se desarrollará la actividad, así como la información sobre el personal especializado con el que se prestará el servicio, el equipo necesario y autorizado para desarrollar la actividad. Tienen que informarle que se cuenta con un registro de incidentes y de accidentes al cual ellos tienen acceso, así como el desarrollo del programa de manejo de riesgos y atención de emergencias. Esta es información importante y obligatoria que las agencias de viaje tienen que brindar al turista antes del inicio de la prestación del servicio. Una consulta. Esa información sobre el registro de accidentes e incidentes es como el cuaderno de reclamaciones, o sea, es un cuaderno. Es algo así, como un cuaderno de incidentes, ¿no? Sí. Ajá, que te va a tener en un formato con ciertos campos de información específica, que se ve más adelante en el formato, y la idea es que el turista pueda conocer, también pedir que se ingrese si en caso se suscitase algún incidente en ¿Cualquier persona lo puede pedir? Si yo voy a tomar un servicio, puedo ver si te... Claro, sí, claro. Yo turista voy a la empresa y quiero saber cuál es el nivel de incidencia de accidentes, puedo pedirlo y
por eso indica que es accesible al turista, para poder informarme antes del desarrollo del servicio, para ver cuál es el histórico en que opera la agencia operadora, ¿no? Una pregunta, y también visto que eso se tiene que publicar si en caso hubiera un incidente o un Se tiene que comunicarse. dentro de las 24 horas. Sí. ¿Ustedes entonces tienen una estadística más o menos de la accidentabilidad que tienen las agencias? ¿Se han identificado Sí, eso? digamos, históricamente, en realidad los representantes de Perú son ellos los que nos facilitan este tipo de información, porque el reglamento, digamos, tiene corto tramo, todavía no está un histórico tan largo, pero sí, de años anteriores manejamos una trazabilidad, digamos, nivel de incidencia de accidentes por temas de turismo aventura a nivel nacional, gracias a la colaboración del Perú, que ya es quien lleva un registro de ese tipo, ¿no? ¿Qué documentos debe firmar el turista que la agencia de viajes está obligada a proporcionarle, ¿no? El turista debe firmar un documento que conoce y acepta los riesgos en la prestación de servicio, que cuenta con un buen estado físico y de salud idóneos, haber recibido la charla de información y orientación por parte de la agencia de viaje y que en el caso que practicaran la actividad con menores de edad, la autorización correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que conocemos normalmente como disclaimer? ¿No? Creo que la mayoría de alguna manera maneja este formato para poder, digamos, no solamente por la seguridad del turista, sino también la del propio operador. Les pongo un ejemplo. Ocurrió un caso escalando un nevado de un señor que ya mayor y con su familia, y el señor era consciente de que tenía una enfermedad terminal y que probablemente era el último viaje que desarrollaba. Tanto él como toda su familia estaban al tanto de esto. Y haciendo una actividad de escalada, me parece que estuvo haciendo, tuvo un paro al corazón. Pero al momento que firmó el formato, él indicó que no tenía ninguna enfermedad, que estaba en condiciones físicas y mentales para desarrollar el servicio. Entonces, gracias a esto, en realidad es que la empresa también pudo tener una garantía de que fue el turista quien no dio o suministró la información de sus condiciones de salud, ¿no? Para desarrollar el servicio, si no se le hubiera dicho que no podía desarrollar el servicio. Entonces, este tipo de casos también no solamente es por la seguridad del turista, sino también para que la empresa de alguna manera pueda salvaguardar, tener garantías de que el turista no informó de manera verbal, de repente como tenía alguna condición física particular que le impedía, ¿no? Que no fuera fácilmente evidenciable, que le impedía desarrollar el servicio. Ahora, si por ejemplo esa agencia no hubiese hecho firmar, digamos, este documento al turista, no solamente hubiese tenido la sanción administrativa, sino hubiese, así es, judicial, penal, inclusive es un delito gravísimo, es delito contra la vida del cuerpo y la salud, donde estaría el propio titular de la agencia. Entonces, por eso es tan importante la suscripción y la información al turista, ¿no? De los riesgos que conlleva la prestación de esta actividad. Bueno, continuando, como lo hemos visto, los formatos que deben ser firmados por los turistas y aquellos necesarios que deben ser presentados por la agencia de viajes son autorizados a través de resoluciones viceministeriales. Los formatos que las agencias de viajes están obligadas a presentar son el de manual interno de operación, el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, el de mantenimiento de equipos, el registro de incidentes y o accidentes, la declaración jurada de compromiso de prestar servicios con personal especializado, la declaración jurada de compromiso de prestar servicios con equipos alquilados idóneos, de ser el caso, y la relación del contenido mínimo del equipo de primeros auxilios con los que cuenta. Ese es por el lado de las agencias. Por el lado del turista, están obligados a firmar la declaración jurada de condiciones para la prestación del servicio, así como las que cuentan con las condiciones para la prestación del servicio para menores de edad. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el certificado de autorización? Como bien lo dijimos al inicio, las que están autorizadas para prestar el servicio de turismo de aventura son las agencias de viaje, ¿sí? Ahora, esta agencia de viaje puede ser persona natural o persona jurídica. Si fuera persona natural, necesitan su inscripción ante la SUNAT con su RUC y luego tienen que ir para que se les otorgue la licencia de funcionamiento correspondiente. Y lo propio con la persona jurídica, ¿no? Para la persona jurídica, bueno, es toda la constitución de la empresa como tal, su inscripción en registros públicos, el RUC, ¿no? Y también llegan a la municipalidad para sacar su licencia de funcionamiento, ¿no? Con todo ello tendrían que presentar, sea persona natural o jurídica constituida como agencia de viajes, tendrían que presentar su declaración jurada ante el órgano competente
de cumplimiento de requisitos mínimos para poder iniciar operaciones como agencia de viaje como tal, para que puedan ser inscritos y su solicitud para inscripción al Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. Y eso, bueno, cualquiera tiene acceso que puede visualizarlo en la web del Ministerio. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el certificado de autorización? Primero, precisamente, esa etapa que ha presentado la anterior es la primera etapa, es la, digamos, la más simple, porque es una declaración jurada que te habilita como agencia de viaje y turismo, que es la condición previa. Y luego viene la solicitud del certificado de autorización ya para turismo de aventuras, que sería la segunda etapa, ¿no? Que es el proceso del cual hemos estado hablando, los formatos, los procedimientos que hay que presentar. Una pregunta, ¿hay un formato de esta declaración jurada? Sí, está en la página web del MICETUR. Luego también los alcanzaríamos por correo, pero si es un formato uniforme, está publicado en la web del MICETUR, que es básicamente lo llena el representante legal de la empresa, de la agencia de viaje, y es bueno, indicar los datos de la empresa, del establecimiento y marcar una serie de aspectos que se evalúan, ¿no? Que es, digamos, es indicar si cuenta con el personal, con el equipamiento, con las instalaciones para prestar el servicio. Lo firma, lo presenta en mesa de partes del MICETUR, es de aprobación automática, menos en el caso del MICETUR, de una semana no pasa la emisión de esa constancia. Entonces, para solicitar el servicio de autorización para prestar el servicio de turismo de aventura ante el órgano competente, se debe, bueno, primero que se necesita es una constancia de presentación de la declaración jurada como agencia de viaje. Como dijimos anteriormente, lo primero que es presentar su declaración jurada ante el órgano competente. Entonces, para poder prestar el servicio de turismo de aventura, primero tienen que presentar una copia de esa declaración jurada que ustedes previamente ya presentaron. Una copia de una constancia de presentación de la declaración jurada, o en su defecto, especificar en la solicitud de manera expresa el número de la constancia de presentación. De repente no la tienen a la mano. La Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, nos señala que cuando un administrado ya ha hecho una gestión ante la entidad, nosotros tenemos dentro de nuestros archivos, y por el tema digamos, el tema de cero papel, no tendríamos por qué exigirles, pero sí ustedes nos tendrían que señalar el número de la constancia, la que se les otorgó. ¿Sí? Entonces, también tienen que presentar a esa solicitud la relación de la o las modalidades de turismo de aventura que pretenden prestar, así como los lugares donde la desarrollarán. Obviamente teniendo en cuenta el listado de las modalidades aprobadas por resolución ministerial. Asimismo tienen que presentar a su solicitud la relación de equipos para cada modalidad de turismo que pretenden ofrecer, ¿no? La idoneidad de los mismos será acreditada mediante la presentación de los documentos que den cuenta del cumplimiento de la regulación vigente emitida por el MICETUR. En caso de no contar con tal regulación, se deben presentar las especificaciones técnicas del fabricante, según la modalidad de turismo de aventura. Y estos equipos, recuerden que deben contar con un código. ¿Sí? Asimismo, deben presentar esta solicitud la relación del contenido del equipo de primeros auxilios, de acuerdo al anexo contenido en la norma. También tienen que presentar la declaración jurada mediante la cual se comprometen a prestar el servicio con personal especializado. Ya hemos visto en láminas anteriores quiénes son considerados personal especializado, ¿no? Deben presentar también su programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, el programa de mantenimiento de equipos, el manual interno de operación y copia de recibo de pago por derecho de trámite. El pago por derecho de trámite está señalado por cada órgano competente, ¿no? Y tiene que estar especificado en su TUPA, en su texto único de procedimientos administrativos. Si no por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, aún no lo hemos incluido en nuestro TUPA. Entonces, a la fecha, este trámite es gratuito, mientras no sea incluido en el TUPA. La entidad está obligada a atender el procedimiento de la solicitud del administrado, en este caso la agencia de viaje, pero si en el TUPA, digamos, no está aprobado formalmente, no puede hacer ningún cobro. Si en el caso del MICETUR, que todavía no se ha aprobado la autorización del TUPA, igual venimos atendiendo las solicitudes sin ningún costo. Una pregunta, ¿el programa de mantenimiento de equipos, ese mantenimiento de equipos es mensual, semestral o es Depende del equipo en realidad. Por ejemplo, si es el caso, nuevamente con carros bicicletas, los cascos, arneses, poleas, ya vienen con
una certificación y vienen con un programa de mantenimiento, incluso con algunas recomendaciones. Sí. Vienen con una serie de especificaciones técnicas del fabricante que ya te indican la periodicidad, ¿no? Sobre todo si, digamos, ha sido activo en el uso, digamos, es un arnés que lo usas con una recurrencia de 3 veces a la semana. De hecho, al terminar cada operación se hace una verificación, pero luego por una cantidad determinada de usos, también el fabricante recomienda mandarlo ya a un laboratorio o a algún especialista, ¿no? Ahora, después de cierto tiempo, dependiendo del equipo, puede ser 3 años, 5 años, ya se tiene que descartar, aunque de manera visual no tenga ningún daño el equipo, ya tiene que descartarse, ¿no? Por eso varía de acuerdo en realidad a las especificaciones técnicas del fabricante. Normalmente está vinculado a una certificación y al nivel de la cantidad al uso que se puede. Hay un aspecto que tienen que tener bastante en cuenta. Al lado derecho de supervisión. No olviden, si bien es cierto, se están creyendo por el tema de veracidad, la declaración jurada que ustedes presenten, pero todo es materia de fiscalización, de supervisión posterior. Entonces, de repente, no, la declaración jurada que ustedes están, por ejemplo, que cuentan con el personal especializado y de repente van uno de nuestros fiscalizadores y verifican que la agencia, algún personal de ellos no cuenta con las especificaciones señaladas en la norma, se les sanciona. Entonces eso tiene que tener mucho cuidado en el momento que presentan la declaración jurada, ¿sí? Porque siempre hay el tema de fiscalización. ¿Quién es la fiscalización? No lo hemos considerado ahora, pero sí están publicando las sanciones que son... Hay sí sanciones, claro. Nosotros tenemos la ley 28868 que faculta al Ministerio a tipificar infracciones en lo que es prestador de servicios turísticos. Las agencias de viajes, al ser considerado uno de ellos, también nosotros lo sancionamos a nivel de Lima Metropolitana. Lo propio lo hacen las regiones. Las sanciones van desde desde multas a la cancelación del servicio. Independientemente, nosotros también hacemos fiscalizaciones conjuntas con municipalidades y bueno, nosotros no tenemos la facultad de cierre de locales, sin embargo las municipalidades sí lo tienen. Asimismo también hacemos las fiscalizaciones con Ministerio Público, en el caso que lo amerite, ¿no? ¿Qué ley es? 28868. Su reglamento es el 007-2007, Mincetur. Nosotros vemos la parte administrativa, pero sí normalmente se hacen fiscalizaciones conjuntas. Si es una actividad que por el nivel de riesgo que implica, ¿no? Pone en riesgo la vida del turista y lo ha prestado con personal no idóneo y con equipos tampoco adecuados, el Ministerio Público interviene, ¿no? Y ya es otra la vía de intervención, ya no administrativa, sino penal. Sí. Buenas tardes. Estoy viniendo de parte de una ONG. Promovemos el turismo rural comunitario y de aventura en Puno, en el lago Titicaca. Veo por las exposiciones de que está más orientado estos permisos a las agencias de viaje. Una comunidad que tiene todo el atractivo, todo el potencial, ¿no podría tener estas licencias? Como comunidad no, pero sí como ¿Tendría que armar una agencia? Pueden constituir una agencia de viajes, ¿no? Como comunidad probablemente ya tengan algún local donde digamos funcione su sede administrativa. Entonces podría ser este local al cual le soliciten ustedes la licencia de funcionamiento, bueno, lo que ya hemos explicado, y funcione como una agencia de viaje. No hay ninguna incompatibilidad. ¿No hay digamos, una autorización directamente a las comunidades? Como comunidad no. Tendrían que constituir la agencia de viaje, ¿no? Probablemente ya tengan algún tipo de unidad administrativa, tal vez algún responsable de gestionar el servicio, es lo más probable. Entonces podrían hacer que esa misma unidad administrativa sea la que se convierta en la agencia de viaje. Y ceñirse a todas estas. Exacto. Sí. Y en realidad prácticamente algunas cosas ya lo están haciendo. Si hubiera alguna, entre comillas, batido, control, esto los tendría que parar. Claro, si brinda alguna de las modalidades de servicio de aventura que están descritas, se hace la paralización inmediata del servicio y se interviene con las entidades. Esto tendría que tramitarse directamente a la región de Puno, ¿no? En este caso, si es en Puno, tendría que hacerse en Puno. Con la de Puno tendría que solicitarse la autorización como agencia de viaje y luego para operar turismo aventura. Una pregunta con respecto a estos temas de sanciones y de actividades. ¿Qué pasa si encuentran, por ejemplo, una empresa que no es agencia de viajes?
está con otro rubro registrado en SUNARP, y hace alguna actividad que no está contemplada dentro de su lista. ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo ustedes? ¿Sancionan, no sancionan? Como turismo de aventura, si no está dentro de la lista de modalidades, no sería sancionable por concepto de turismo de aventura, porque son estas las modalidades que están descritas y son estas las que se supervisan. Bueno, el carotaje fue la que se mencionó. Pero si la empresa brinda los servicios propios de una agencia de viajes sin serlo, sí sería sancionable por ese aspecto. Digamos, soy una empresa que está registrada como servicios diversos, SCP, sin embargo, me promociono en Facebook organizando viajes, digo que el viaje este fin de semana a tal sitio, el paquete está tanto, incluye traslados, alimentación, etc. Son actividades propias de una agencia de viaje, ¿no? Entonces, por ese aspecto sí sería sancionable. Si es que en el recorrido operas algún tipo de servicio, como dices tú, algún deporte de aventura, que no esté en la lista de modalidades aprobadas, por ese aspecto no sería sancionable, pero sí, si consideras alguna de las modalidades, sí sería. ¿Y qué tipo de sanción imponen ante esos casos? Como decía Ruth, va desde amonestaciones hasta el cierre local, también hay multas, o sea, digamos, aspectos económicos, y bueno, se comunica a las entidades pertinentes también, en este caso a la municipalidad, que procedería con la cierre y clausura del local, y el Ministerio Público si fuera alguna actividad que implicara un nivel de riesgo para el turista, se está poniendo en riesgo la vida del turista. Inclusive hasta Indecoping, ¿no? Por defensa del consumidor, porque muchos de ellos que son informales no cumplen pues con las condiciones propias de una agencia formal, ¿no? ¿Y hay alguna forma de reportar, digamos, si alguno detecta ese tipo de empresas? Sí, puede informarlo al MINCETUR. Tenemos un correo que es turismoformal@mincetur.gov.p. Por el momento pueden desarrollarlo ahí, pero también estamos viendo hacerlo mediante un formulario web para, digamos, simplificar un poco este procedimiento, ¿no? Para que pueda ser más ágil. Pero sí, por el momento puede informarse por electrónico o al teléfono 51 36 100, que es el anexo del MINCETUR, el anexo 1637 o 1622, que está el equipo, para poder informar los aspectos que existen de técnico. Disculpe, en el caso de los ziplines, hay muchas empresas, bueno, nosotros venimos de provincia, hay muchas empresas que ya participan en estas actividades. Bueno, en nuestro caso nosotros hemos tratado de llevar todos los parámetros necesarios como para no tener ninguna complicación. ¿Cuándo ustedes inician esta fiscalización o en qué momento nosotros nos podemos enterar de cuándo ya van a tomar medidas de repente? En realidad desde ya, desde el año pasado, ya se están haciendo en Lima, en regiones también, pero tal vez ahora por el tema del cambio de gestión, digamos, entiendo yo que diciembre, enero tal vez ha sido un poco, no ha habido ese tipo de acciones por el cambio de gobierno, ¿no? A nivel digamos que sí, lo más seguro es que ya ahora en el mes de febrero, bueno, el primer trimestre tendría que iniciarse de todos modos en cada región. Bueno, la programación depende de cada región, ¿no? De acuerdo a su personal y a la priorización que hagan de fiscalización. Digamos, no hay manera como, porque además también es inopinada, es administrativa, pero sí de hecho se tienen que dar y se van a dar esas acciones. Como digo, probablemente en el final del año pasado y lo que va de este mes de enero no se ha evidenciado por el cambio de gestión en los gobiernos, pero ellos están en la obligación de hacer esas acciones. Sí, en el caso de las limitaciones que hay en algunas regiones, digamos que así como se están, digamos, demorando en otorgar esos permisos, imagino que la fiscalización también llegará después, ¿no? Porque no tiene sentido que fiscalicen cuando realmente las legislaturas no están en capacidad de dar bastantes, o en algunas regiones ninguno de los permisos por ser turismo especializado. Sí, en esos casos el reglamento nos faculta que puedan recibir apoyo técnico especializado de otras entidades, al igual que la identificación de las zonas. Para la evaluación también pueden pedir apoyo. Por ejemplo, si es una DICETUR que de repente no tiene un especialista en temas de canopy o escalada, ¿no? Puede pedir apoyo a algún, por ejemplo, fuera el caso de APTAE de la región, o de repente alguna asociación especializada en la materia, fuera una asociación de escalada que está constituida en la región, puede ellos solicitar el apoyo técnico respectivo para que evalúen el expediente
o al momento de hacer la fiscalización también puede ir de repente alguien de la municipalidad, un especialista en riesgos, para que pueda también hacer las mismas evaluaciones. En algunos casos, por ejemplo el caso de Cusco, fue con apoyo de la policía de montaña, que tienen, digamos, el expertise para hacer ese tipo de evaluaciones, que suministran el apoyo técnico a la vez. Perdón, entonces, la Policía de Montañas es una de las instituciones, digamos, que pueden otorgar esos certificados. No otorga el certificado. No, pero puede ser como, digamos, el... Claro, puede ser el apoyo de la DICETUR para hacer la evaluación técnica. Sí. Una consulta. Mencionaba en la exposición que el órgano competente es el que autoriza las zonas donde se pueden realizar este tipo de actividades, ¿no? ¿Hay un listado ya o hay un listado donde el operador pueda ver en qué zonas se puedan operar? Sí, en el caso de Lima está publicado, pues hay un parte adicional que tenemos. En el caso de Lima tenemos 9 modalidades y bueno, los distritos también están indicados en la resolución. En el caso de Cusco es más amplio, son 10 modalidades en 103 lugares. Es más amplio, pero los Cusco saben que es su principal actividad económica es el turismo, una de ellas. Y en el caso de Arequipa también tiene una, si es más restringida por el tema de carga. Y en los casos de las demás regiones están en proceso de elaboración. Lo que pasa es que para elaborar este documento, como les digo, son visitas de campo con otras entidades, con especialistas, van, evalúan, tienen que sacar un informe técnico sustentatorio para poder aprobar los lugares. No, pero nosotros como operadores, si queremos operar una ruta que no está todavía, es nuestra obligación proponer. Claro, si ustedes, por ejemplo, fuera el caso, que operan ciclismo, ¿no? Les cuento un caso particular en Lima, por ejemplo. Era una empresa que operaba en Miraflores y Barranco, ¿no? Pero nos indicó que también que el circuito pasaba por Surquillo. Surquillo no está dentro de la lista de distritos que están autorizados para que se opere el ciclismo. Pero dentro del manual de operaciones se veía que en realidad entraban al Surquillo solamente el mercado número 2 a tomar un desayuno y que conozcan el mercado como una particularidad, pero no lo hacían en bicicleta, sino que dejaban las bicicletas en el Parque Kennedy, en Miraflores, y luego lo hacían de vía pedestre, visitaban el mercado y regresaban. Entonces eso debe estar detallado porque los lugares donde se opera el servicio, en este caso ciclismo por ejemplo, deben coincidir con los lugares que se han aprobado en la resolución. En el caso de Lima, ciclismo creo que está por el centro histórico y las ciclovías de Miraflores, de Barranco. Entonces no había ningún contratiempo para eso. Si es que ustedes operasen ciclismo en otra localidad, ¿no? Fuera un distrito que no está contemplado, pueden pedirlo al MINCETUR que se amplíe esos lugares con información sustentatoria, ¿no? Y obviamente que sean lugares que brinden condiciones de seguridad para el turista. Por ejemplo, si ustedes ponen que hacen una solicitud indicando que van a hacer, en algún momento van a cruzar por la Panamericana Sur, sabemos que una vía nacional es incompatible con vehículos de ese tipo, en este caso bicicletas, entonces no se podría aprobar, ¿no? Pero sí otras zonas de repente pueden hacer tipo turismo no sé, downhill o mountain bike, ¿no? En zonas por ejemplo alejadas en Pachacamac también hay otros lugares, en Lima también, podría darse el caso en otras localidades, ¿no? Que podrían proponerlas y pedir que se incorporen a los lugares que se han aprobado. Sí. En el caso de Ancash, ¿se tiene esta información? Todavía no cuenta con los lugares y las modalidades aprobadas, pero sí están en la etapa de... ¿Para cuándo más o menos? No podría asegurarlo yo, por tanto, como digo, en este caso es independiente del gobierno regional. Lo recomendable es que si usted tiene ya alguna modalidad de turismo definida que quiere operar y tiene los lugares ya definidos, es que pueda alcanzarle esa información a la DICETUR para que al momento que ellos saquen la resolución aprobando los lugares y las modalidades, ya evalúen los lugares que ustedes se sugieren, ¿no? Para que sean considerados y sean compatibles con el momento que usted opere el servicio. Entonces, como bien lo dijimos al inicio, el órgano competente son las direcciones regionales de comercio y turismo, de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales. Están definidas claramente las competencias de ellos. Nosotros les brindamos asistencia técnica y de repente acompañamiento, pero los responsables son ellos. Pero si ven que en alguna región aún no han sido autorizados los lugares donde se puede desarrollar, digamos, la modalidad de turismo,
ustedes, como bien lo dice Paul, si ya lo tienen identificado, presentan su solicitud ante la dirección regional, ¿no? Para que puedan aprobarlo. Pero igual se puede operar por el tanto. No, tendrían que contar con esa autorización. Por ejemplo, en Uxapam, pero Celo Central, no hay ningún lugar establecido. ¿Pero ya presentaron su solicitud? No, no sabía. No es el problema. Claro, o sea, la DICSETUR no va a saber mientras que ustedes, los operadores, no le indiquen qué modalidad y dónde van a operar. El año pasado estaba pidiendo los formatos, toda la documentación para poder sacar la documentación para los certificados, y la DICSETUR nos decía que no sabían, que no estaban capacitados, que todavía no se habían informado, que recién nos iban a informar en diciembre. Ahora, con la nueva gestión que acaba de entrar, ya hablaron de este curso, por ejemplo, pero allá todavía no hay especialistas, no saben el tema, están perdidos en el mundo. Claro, en ese caso lo que nosotros sabemos que en algunos casos son gestiones nuevas. Estamos justamente cursando la nueva comunicación para indicarles eso, que si tuvieran algún contratiempo para la evaluación de los equipos, como DICSETUR podemos darles el apoyo técnico respectivo, ¿no? O sea, digamos, la evaluación de algún tipo de expedientes que por su complejidad y por el staff de especialistas que tengamos lo pudieran evaluar, ¿no? Pero sí, el primer paso es que determinen ellos los lugares y las modalidades, que eso pueden hacerlo, como decía en un principio, no solamente la DICSETUR, sino que pueden recibir apoyo de otras entidades especializadas, sea del sector público o del sector privado, ¿no? Que conozcan la zona y sus características. Pero ahí son los que han estado operando ya. No han tenido certificado, porque esto es el 26, se supone que claro, ahora. ¿no? Por ejemplo, pasa en ANCAS o pasa también en por zonas para hacer escalada. Mientras tanto, no puedo trabajar. En Pasco, tendría que solicitar la autorización, ¿no? Al menos pero si están operando, ¿son agencias de viajes ya? Claro. Son agencias de viajes. Se han registrado sobre la consideración jurada. Antes, entonces lo que les ha faltado es presentar su declaración, su solicitud a la DICSETUR. Claro, no lo han presentado. Porque no sabía que teníamos. ¿No sabían? Bueno, la norma está desde el año 2016. Claro, lo que podrían hacer es El presentar. 2016, estamos en 2019, recién se está haciendo público esto, o sea. Las direcciones regionales También, no sé, de repente que en Lima no, pero en provincia sí. Claro, bueno, sí, es algo que tendrían que presentar. Tienen que presentar la solicitud a la DICSETUR en este caso, para que ya procedan con la evaluación. Si ellos tuvieran algún problema, digamos, para poder hacer esa evaluación, pueden solicitar nuestro apoyo, a una entidad especializada en la región que pueda brindar ese apoyo. En tu caso, ¿qué servicio de escalada? Podría ser con la policía de montaña, por ejemplo. Tendría que presentar su solicitud. Mayormente todos los departamentos. No, porque justamente por desconocimiento de ustedes, los que operan de la norma, y ustedes no han presentado su solicitud ante las direcciones correspondientes. Entonces, ellos no han emitido los documentos ante los lugares autorizados. Ustedes acá en Lima, pero no le informan a la provincia. Por supuesto que sí, estamos obligados. No sé qué pasa con Nosotros provincia. como ente rector, nosotros no podemos influir en las competencias. Nosotros somos competentes a nivel de Lima Metropolitana, como les dije al principio, en tanto no se culmine con la transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las direcciones regionales de Comercio Interior y Turismo son los órganos competentes. Nosotros no podríamos interferir ante las funciones de ellos. Si bien es cierto, nosotros como ente rector emitimos las normas, nosotros estamos obligados a comunicarlos y brindarles la asistencia técnica que lo hemos hecho. Lo venimos brindando, entonces ya es tema en realidad de ejecución de normas de las propias regiones. Una pregunta, ¿y hay un ente que fiscaliza a todas las otras regiones? A las DICSETURes en este A caso. las DICSETUR, por ¿Quién ejemplo, las fiscaliza? yo le digo porque tenemos un problema con Nazca. Nazca tiene 3 personajes. ¿Ya? Y Nazca es uno de los sitios turísticos más visitados, pero ellos no pueden salir a campo a fiscalizar o a controlar la informalidad porque les falta personal. Y uno va a quejarse allá, yo soy guía de turismo, uno se queja y dice, pero la culpa no es nuestra, nosotros nos mandan a hacer documentos. Entonces, si uno habla a la región, en la región no te hacen caso. Una central que pueda resolver este problema, ¿no? Que fiscalice si están trabajando bien o no. ¿Eso existe? No, a la fecha no. Sin embargo, hemos recibido un proyecto de un congresista para que nosotros, si bien es cierto, el tema de turismo de aventura está a nivel de decreto supremo, ustedes saben que por jerarquía de normas la ley está por encima. Entonces, hay un proyecto de ley para el tema de turismo de aventura, en el que están considerando que el MINCETUR pueda supervisar de alguna forma a ellos. Pero todavía está en proyecto de ley. Veamos cómo va avanzando, ustedes saben que ese es todo un proceso. Pero a la fecha, no.
cada uno dentro del marco de sus competencias. Como decir, te puede tocar bien, te puede tocar mal. Porque ¿cómo nos entramos nosotros? Pues a través de la Dictatura, ¿no? De Claro. que nos van a comunicar las nuevas normas y leyes también. No necesariamente, porque se supone, o se da por entendido que toda norma que es publicada en el peruano es de conocimiento público, y más aún, si ustedes operadores siempre tienen que estar revisando la página del MINCETUR, porque nosotros lo colocamos en la página principal, o sea, porque si van a estar esperanzados en la información que les brinde la DICSETUR, en realidad no van a poder avanzar. Se supone que eso es necesario. Sí, pero sí, como digo, o sea, el punto principal es que presentes la solicitud. Sí. O sea, tú como privado, tu responsabilidad es presentar la solicitud, ¿no? De manera formal y que bueno, tengas el documento de cargo de que el documento es central, ¿no? Y ya luego la DICSETUR de manera interna tiene que ver los procedimientos internos para poder hacer la evaluación respectiva del expediente. Yo sé que esto lo demás menos eso. Sí, como agencia de viaje y luego el turismo. ¿Ustedes están considerando dentro del comité especializado considerar a un especialista deportista en la modalidad de turismo de aventura? Porque sería la parte más importante técnica y de seguridad con relación a la actividad. Porque si bien sabemos ya por experiencia, sabemos que cuando van los técnicos del Instituto de Dictatura ellos no tienen idea del turismo especializado y menos, bueno, disculpen, ¿no? Pero usualmente es así, ¿no? Son cosas digamos, muy especializada. Entonces sería bueno que consideren y empecemos a considerar a los deportistas o a los que están gremiados dentro de asociaciones, ¿no? De este tipo. ¿Por qué? Es que ya se considera, o sea, como digo, ya para la evaluación de los expedientes, la DICSETUR puede llamar a los especialistas en la materia. Obviamente también tiene que hacerlo con cierto criterio, porque no podría llamar al mismo grupo de la empresa que está presentando su solicitud. No podría ser juez y parte, tendría que solicitar la colaboración de otra entidad que también sea experta, conozca de la materia según el tipo de autorización que se ha solicitado. Que sea especialista en cada rubro. En cada modalidad, exacto. Eso es muy importante y también las agencias operadoras deben exigirlo porque no podemos permitir que nos vengan a ver, digamos, a revisar nuestras operaciones cuando no tienen idea de muchos aspectos que tienen que ver el liderazgo o el turismo de la aventura al aire libre, ¿no? Y el hecho de ser un líder, ¿no? Líder de grupo. Claro. ¿Ustedes monitorean a las direcciones regionales de turismo? No, solo brindamos asistencia técnica. ¿En qué consiste esa asistencia técnica? En capacitaciones, o de repente ellos no tienen, digamos, los técnicos especializados para atender determinados expedientes que les llegan a la región y piden el apoyo nuestro. Pero nosotros no resolvemos expedientes de las direcciones regionales. Porque muchas de las direcciones, la verdad, no cuentan con los especialistas. Por ejemplo, en el gobierno regional de Piura, la dirección prácticamente tenía personas de oficina. Y temas de turismo, propiamente dicho, desconocido. Nosotros no podríamos, por ley, estamos impedidos, o sea, es competencia netamente de regiones, no podemos interferir. De repente, por lo menos, ver la forma de cómo controlar que los encargados de las áreas de turismo regionales sean gente de la carrera, por lo menos. Porque casi siempre son favores políticos los que están en sus carreras. Sí, en realidad, bueno, son cada gobierno regional es independiente. Bueno, hay otras instancias que nosotros no somos las que fiscalizamos, pero sí hay otras entidades del Estado que dependen de fiscalización, ¿no? Organismo de control interno que vean que no se den ese tipo de casos, que son personas que no tienen competencias en la materia. Pero son, digamos, otros mecanismos que no están dentro de, propiamente, no es el MINCETUR, digamos, que se encarga de esa fiscalización. Claro, porque en varias regiones se puede observar de que hay personas que están dentro, que no tienen conocimiento en realidad, porque el turismo es bastante amplio, ¿no? Hablamos del turismo y hay otros profesionales que no es su competencia, de repente no son especialistas, ¿no? Y es por eso que si vemos el turismo acá en nuestro país pues está hace poco tiempo. Sí, bueno, esa es una realidad no solamente nacional, sino creo que de toda la región, que siempre, bueno, en el país suele darse esos casos, y para esos casos necesitamos la colaboración no solamente del sector público, sino también del sector privado, ¿no? Es clave, por ejemplo, que para esos aspectos el sector privado se asocie y se agregue, que no sean solamente empresas independientes, sino también es favorable, por eso nosotros también como MINCETUR, como verán en los proyectos de reglamento que tenemos, se incluyen capítulos específicos en los cuales se insta al sector privado que se asocie o se agregue, porque es mucho más fácil, por ejemplo, esta reunión convocarlas a través de esas asociaciones, ¿no?
o crear acuerdos de colaboración entre entidades del sector público y una asociación o un gremio del sector privado que agrupe un determinado, por ejemplo, fuera una asociación de agencias de viaje y turismo de la región, puede como tal coordinar en representación de un grupo de personas con la DICETUR, ¿no? Digamos, tiene mucho más fuerza a que vaya una persona independiente de una sola empresa. Por eso también como sector privado es bueno que se asocien. ¿Sí? Una consulta, en las capacitaciones que hacían anteriormente habían unas personas preguntaron el tema de los seguros, ¿no? Con respecto a estos deportes de aventura. Sí. Y usted había mencionado que habían algunas conversaciones con las empresas de eso. Quería saber si hay algún tipo de... Sí, en realidad con el tema de los seguros, las empresas aseguradoras, bueno, nosotros no podemos, digamos, como entidad del Estado, no podemos decirles, obligarlas a que creen un seguro, pero sí los aspectos que ellos evalúan son sobre todo la siniestralidad, digamos, el nivel de ocurrencia de accidentes por un determinado servicio. Les comento el caso, por ejemplo, de la actividad los que desarrollan Parapente y Miraflores. Nos comentaron esto, que ellos ya cuentan con un seguro de protección a terceros. Pero eso gracias al nivel de siniestralidad que han demostrado a lo largo del tiempo, es decir, que no tienen, es una empresa prácticamente cero accidentes. Entonces, la aseguradora ve por conveniente otorgarles el seguro. Si es una empresa que no está formalizada, digamos, ni siquiera es una agencia de viaje, no tiene el certificado de autorización para prestar el servicio de turismo de aventura, opera sin el personal especializado, la empresa aseguradora cuando evalúe no les va a otorgar, no les va a querer vender el seguro. Es más, no les va a ofrecer ese tipo de servicios porque no califican, porque es un riesgo también para la aseguradora otorgarle este tipo de seguros a una empresa que no brinda las garantías suficientes. Entonces pasa por ahí, como un punto clave que puedan asegurarse. No es un requisito que hayamos incorporado al reglamento, el tener un seguro, porque sabemos que es un tipo de servicio que aún en el país no se oferta de manera suficiente. Digamos, no es fácil acceder a un seguro de protección a terceros por actividad de turismo aventura. El seguro con el cual viene un turista normalmente es el turismo receptivo, no tiene este alcance, ¿no? En actividades que son de alto riesgo no tiene cobertura. Hay empresas aseguradoras que sí lo cubren, pero bajo ciertas condiciones que son, como les comento, las que ustedes tendrían que ver. Y una vez más, en el caso del comentario de la señora, es fundamental que pueda asociarse o agremiarse como, en este caso puede ser como empresas que brindan de repente alguna modalidad específica de turismo aventura, para que puedan plantearle la propuesta a una aseguradora o a algún otro tipo de empresa. En el caso también, por ejemplo, de la capacitación de primeros auxilios, podrían hacerlo con un conjunto de personas y de repente ver un precio más razonable para desarrollar ese curso con la Cruz Roja o alguna otra entidad autorizada. Por eso es clave tener un buen récord y figurar como una empresa formal para que puedan tener acceso a ese tipo de beneficios, ¿no? Y ya finalmente comentarles que además de esto hay una serie de herramientas, de facilidades, digamos, incentivos que da no solo en INCETUR, sino también en otros sectores, pero un punto clave es que sean formales. Los beneficios, ustedes creo que todos conocen los canales de difusión de ProPerú, saben que hay ferias, saben que hay un portal web que existe de planes, pero un requisito básico, indispensable para estar en esos medios que son gratuitos, es que sean empresas formales. Y de ahí es que nosotros tratamos de ayudarlos en esta primera etapa con los procedimientos, los requisitos para que puedan constituirse como agencia de viajes y, de ser el caso, obtengan la autorización para operar turismo de aventura. Entonces le va a abrir muchas puertas con herramientas, con servicios del sector público que son gratuitos y que pueden aprovechar. Bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta, solo para añadir. De repente para algunos operadores que están presentes les es interesante el tema de las normas técnicas que han sido aprobadas para ciertas modalidades de turismo aventura, como la de parapente, zipline y sandboard, ¿no? Estas son normas que te dan información muy específica sobre qué cosas deben tener y qué consideran en su operación turística, que no se han mostrado en la diapositiva. Sí, todavía no están aprobadas. De repente podrían, porque hicieron una socialización hace unas... Sí, se ha hecho una socialización, pero todavía no está la aprobación formal, por eso todavía no se ha difundido. O sea, pero sí hay, también comentarles, gracias por comentarlo. Además de ese reglamento, hay un conjunto de normas técnicas peruanas que son aprobadas en el marco de un comité, que es el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Se elaboran esas normas técnicas peruanas que son
más específicas que el reglamento. Es una norma técnica por cada modalidad de turismo aventura se va a avanzar. Ya tenemos 3 ya digamos, a puertas de ser aprobadas y están en camino otras, y la idea es tener una norma técnica peruana por cada modalidad para que les permita a ustedes implementarlas como parte de sus procesos de servicio con mayor nivel de detalle. El reglamento sabemos que es de alcance general, para todas las modalidades. Las normas técnicas van a ser específicas por cada modalidad, ¿no? Respecto a los aspectos de seguridad, de equipamiento, de condiciones de servicio, etc. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.